Buenos días, les saluda Jimmy Romero y es jueves 25 de marzo del 2021. Más adelante se estará incorporando Odili Vargas, Michelle Polanco Alvarado y Jocelyn Medrano. Mientras tanto, vamos a dar inicio con los principales titulares que estaremos desarrollando en el segmento Mirada Global. Les comento que se amotinan más de 300 centroamericanos en estación migratoria de Chiapas. Llega a México lote con 1 millón de vacunas de Sinovac. Papa Francisco recorta sueldos de cardenales y sacerdotes. En temas nacionales, una mujer de 39 años de edad falleció tras ser impactada por un vehículo en el sector de Bataola Sur. Ronald Rodríguez Solís nos amplía mucho más. Erika Guadalupe Esquivel, de 39 años, murió anoche de forma instantánea tras ser brutalmente atropellada por un carro conducido por Adriana Sofía Méndez Sotomayor en las cercanías de la aldea SOS en Bataola Sur. De acuerdo al relato de testigos, Erika y otras 3 personas estaban en la raya amarilla esperando el momento oportuno para cruzar la vía. Sin embargo, cuando Erika se dispuso a hacerlo, fue impactada hasta salir catapultada por varios metros. La señora cruzó junto con 3 personas más, pero en la raya amarilla ella no se detuvo. Los otros 3 sí se detuvieron. Ella pasó de manera imprudente y el carro con el lado lateral derecho la levantó. Incluso, como vemos el golpe, ya la señora había cruzado el carro. Sí, ya estaba a punto. Pero, como dice falso, yo estoy ahí. Con la otra señora, nadie más había. Te lo cuento, nadie más había. Fui el primero que vine a socorrer a la señora y estaba muerta. Que el impacto que levantó como 2 metros, cayó y rodó como 3 metros más, hasta pegar la cuneta. De manera inmediata. Inmediatamente murió ella. Sí. Y ella venía entre 50 y 60 kilómetros por hora. Porque soy conductor y freno porque no la miró. Todo fue de repente. De repente, por eso fue que si hubiera frenado, pues también no hubiera pasado esa desgracia. Adriana Sofía fue detenida por la policía y trasladada a la delegación para evitar ser linchada por los familiares de la víctima, quienes por la magnitud del impacto presumen que la fémina se desplazaba a exceso de velocidad. Serán los agentes de tránsito quienes determinen si fue imprudencia peatonal o irresponsabilidad de la conductora. La mujer era habitante de Bataola Norte y deja en orfandad a 3 hijos, 2 de ellos menores de edad. Con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Y cerca de los semáforos del Madroño, siempre en la capital, un motociclista sufrió leves lesiones en un accidente de tránsito. Ronald Rodríguez Solís estuvo en el lugar y nos cuenta más. El motociclista Maynor Guerrero, de 31 años, sufrió lesiones de consideración tras ser impactado por un carro cuando esperaba el cambio de luz de los semáforos del Madroño en el distrito 7 de Managua. A mí solo él llamó diciendo de que lo habían atropellado. ¿Él tenía su trabajo? Sí, él es trabajador independiente. ¿Cómo se llama él? Maynor Guerrero. ¿Qué edad tiene? Tiene 31 años. Cruz Roja Nicaragüense se encargó de la emergencia. Trasladaron al motociclista a un hospital capitalino, mientras los agentes de tránsito realizarían las investigaciones correspondientes. Un hombre bajo los efectos de licor y respetó una señal de alto y terminó estrellando su carro contra la vivienda del señor Alfredo Merlo, ubicada en el barrio Edgar Munguía del distrito 1 de la capital. Los pobladores aseguraron que esta es la segunda ocasión que un vehículo impacta en la misma casa. La realidad es demasiada irresponsabilidad que tienen estos conductores, más cuando consumen licor y a veces que se sientan niños aquí, pues. O un poco de estado de alguien ahí, le hubiera pasado algo más peligroso, pues, hubiera atropellado a uno o matarlo. La policía llevó al conductor a la delegación correspondiente mientras una grúa trasladó el carro al depósito vehicular. En tanto, el dueño de la casa interpondría formal denuncia para que el dueño del vehículo responda por los daños ocasionados. Con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Y en Bilwi, costa caribe norte de Nicaragua, hay un video donde se aprecia una madre de familia agrediendo a 2 de sus hijos. Las imágenes ya han creado controversia y consternación entre los nicaragüenses. Veamos a continuación el reporte que nos ha preparado Ronald Rodríguez Solís. Mierda me dejaron ahí, mi mierda. ¿Por qué puta no se lo trago todo? ¿Ah? ¿Por qué no se lo trago todo? Este miércoles circuló en redes sociales el video donde se aprecia a una desnaturalizada mujer agrediendo de forma violenta a su niña de apenas 6 años de vida.
¿Oíste? El indignante actuar de esta mujer fue denunciado por sus vecinos del barrio Peter Ferrera de Bilwi. El video se viralizó rápidamente en Facebook y los cibernautas repudiaron y condenaron la violencia de la fémina hacia la indefensa niña, a quien golpeaba sin piedad. Atrevida vos a su casa, anda de atrevida, sin pedir permiso. Vos aquí te van a correr. Pura cagada, pura cagada. Te vas a poder perder ahí, vas a ver lo que te voy a hacer, ¿oíste? ¿Oíste? Sí, mamá. No me andes de payasa, que te va a ir mal y te va a ir feo. De manera extraoficial se conoció que tras la denuncia de los vecinos, la agresora fue detenida de inmediato por la policía, quienes pasaron el caso a manos del Ministerio Público para ser acusada por el delito de maltrato infantil. La menor de edad se encuentra en custodia del Ministerio de la Familia, recibiendo atención psicosocial, mientras el hermanito de 1 año se encuentra con el padre biológico. En Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Acción 10, urgente. Acción 10, urgente. La información de última hora en este momento. Última hora, 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 última hora. Vamos a compartirles a ustedes un hecho trágico que ha ocurrido hace pocos minutos en el kilómetro 11.5 de la carretera a Masaya. Es Ronald Rodríguez Solís quien nos va a dar información donde aparentemente 2 personas han fallecido. Les damos directamente traslado a Ronald Rodríguez Solís para que nos indique si tiene información de cómo ocurrió el hecho. Muy buenos días, Ronald Rodríguez. Buenos días, Odilí Vargas, a nuestros amigos televidentes. Efectivamente, nos encontramos en el kilómetro 11.5 de la carretera sur, donde lamentablemente 2 mujeres han perdido la vida de forma instantánea tras ser brutalmente impactadas por un microbús que cubre la ruta Jinotepe-Managua. Estamos hablando de la ciudadana Mayra Elena Guadalupe Uriarte, de 76 años, y Guadalupe Acevedo, de 47 años. Son las 2 mujeres que iban cruzando la calle cuando fueron brutalmente impactadas por un microbús que aparentemente el conductor se desplazaba a exceso de velocidad. De acuerdo a familiares de las víctimas, ellas se dirigían hacia su centro de trabajo. Aquí nos encontramos con don Osvaldo, esposo de una de las víctimas. Estamos hablando de doña Mayra Elena Guadalupe Uriarte, de 66 años, quien nos va a comentar un poco sobre para dónde se dirigían ellas. Buenos días, don Osvaldo, coméntenos. No, pues ella iba para su trabajo. Ella sale todos los días a las 5 de la mañana de la casa. A mí me llamaron como a las 5:20, me llamaron por teléfono y me dijeron que mi señora estaba muerta aquí en el 11, aquí en la Guadalupana. Vine y cercioré, y por lo que veo el impacto fue brutal, porque de la entrada donde ella sale a donde ella estaba tirada hay como unos 25, 30 metros, y la otra señora estaba casi a unos 60, 70 metros. El impacto ha sido brutal. Truncó la vida de 2 familias ese perro que... Testigos dicen que el conductor se desplazaba a exceso de velocidad y el impacto... Así dicen, así me están diciendo los pobladores aquí en el sector. Sí. ¿Cuánto tiempo tenía usted? 25 años. Unión de hechos. 25 años tenía de estar con ella. Me junté con ella en el 96. Acabamos de cumplir el 14 de febrero 25 años. Tercer grado. Usted nos decía que querían tener su casita, lograron tenerle, ahora lamentablemente pasa esa desgracia. Hicimos una lucha de 1 año y medio. Managua. 1 de enero del 55. Ella no pudo haber realizado su sueño. Barrio Bendición de Dios, también con la San Francisco. No pudo ver sus palos. Yo le decía que sí, pero nunca esperé esto. Bueno, en estos momentos don Osvaldo está dándole una entrevista a las autoridades de la Policía Nacional y de Medicina Legal sobre los datos de su esposa, doña Mayra Elena Guadalupe Uriarte, de 66 años, quien falleció de manera trágica hace pocos momentos junto a la señora Guadalupe Acevedo, de 47 años de edad. Ellas se dirigían a vender donas, es lo que nos decía don Osvaldo, esposo de una de las víctimas, cuando fueron brutalmente impactadas por un microbús
que cubre la ruta Jinotepe-Managua. Este accidente de tránsito se ha registrado en el kilómetro 11,5 de la carretera sur. Ya los cuerpos están siendo trasladados en una ambulancia hacia las instalaciones del Instituto de Medicina Legal, donde le practicarían la autopsia para determinar las causas de su deceso. Las dos mujeres eran habitantes del barrio Bendición de Dios, ubicado a pocos metros de donde ocurrió esta lamentable tragedia. Es la información que tenemos de último momento. Retornamos a estudio. Adelante, muchachos. Gracias, Ronald Rodríguez Solís, y nuestras condolencias también a estas familias que en este momento pues es bastante difícil y sobre todo inesperado. Hay que tener mucha precaución. Una vez más les indicamos y les pedimos a los conductores de vehículos, de igual forma a las personas que van a cruzar las pistas, las vías, las carreteras, a tener mucho cuidado, mucha precaución para evitar estas tragedias lamentables y sobre todo luto en las familias. Vamos a una breve pausa comercial y ya volvemos. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Seguimos con más información en Acción 10 en la mañana. El aspirante a la presidencia de Nicaragua, Arturo Cruz, espera la unidad para firmar la inscripción en C por L y asegura que esta es la casilla viable. Valesca Rivera con el reporte completo. El aspirante a la presidencia, Arturo Cruz, señala que la casilla de Ciudadanos por la Libertad ofrece una buena opción a los opositores. Sin embargo, decidió esperar antes de firmar la inscripción para competir como candidato de C por L. Yo soy un gran creyente que para ese momento vamos a tener una unidad orgánica seria. Si no vamos en unión, recuerden, el peligro principal sería la abstención. Y por eso es que la unión es fundamental. Cuando habla de unión, perdón. ¿Usted habla de unificarse? ¿Iría solamente con la Alianza Ciudadana? Si no hay A ver, yo creo que la Alianza Ciudadana nos está ofreciendo un proceso de integración óptimo. Nos está dando una metodología funcional. Y creo que, ¿cuál es el problema? De inscribirse en un partido que tiene la potestad para ir a elecciones. Eso es fundamental. Recordar que la coalición está compuesta de personas que verdaderamente son notables y obviamente deberían ser parte de todo esfuerzo de unión. Pero, en mi opinión, el partido más funcional desde el punto de vista de la realidad política de este país y de su organización es Ciudadanos por la Libertad, que te quitó tu potestad legal. Obviamente lo único que nos queda es la protesta, pero seamos francos, y por eso es importante no solamente ir a una elección donde podés ganar la presidencia, tenés que cambiar la correlación de fuerzas en la asamblea. Y de ahí otra vez la importancia de la unidad, porque no es un tema de solamente la presidencia. Querés cambiar el sistema judicial de este país, querés justicia para la sociedad y para la gente, necesitas cambiar el sistema político nicaragüense. Y eso requiere mayoría calificada. Por eso es que el tema de las diputaciones son tan importantes. Ante los cuestionamientos de la prensa sobre su cercanía con el gobierno, este reaccionó molesto con los periodistas. Y hipotéticamente hablando que usted tiene contacto con los periodistas, hipotéticamente, ¿usted mira que los presos políticos van a salir? Mire, no te puedo... No, a ver, ¿qué piensa usted? Primero que todo, tu hipótesis es atrevida. Yo no soy el atrevido, vos sos el atrevido que me estás imputando una hipótesis que no corresponde con lo que yo... Por eso yo le decía hipotéticamente. Bueno, pero es una hipótesis, recordate, ¿verdad? No te puedo contestar esa pregunta. Decir, es lo que queremos que ocurra y para lo que hay que presionar. Y no hay que dejar de presionar. Pero recordad que estamos en circunstancias de un régimen cerrado que pareciera que actúa sobre la base de su voluntad soberana. Ese partido amplió su plazo para inscripciones, ajustándolo al calendario electoral. Con cámara de Lenín Castillo para Acción 10, Valesca Rivera Hernández. Y en otro orden, autoridades de gobierno en Nicaragua informan que la segunda fase de vacunación contra el coronavirus está prevista para la primera semana del próximo mes de abril. Detalles con Xochitl Mendoza. La primera semana de abril está previsto que inicie la segunda fase de vacunación contra la COVID-19, informaron autoridades de gobierno. La inoculación será con el antídoto producido por la farmacéutica AstraZeneca, donadas por el gobierno de la India,
y las entregadas mediante el mecanismo COVAX. Según detallaron, serán 140.000 personas mayores a 60 años con enfermedades crónicas, quienes recibirán del 6 al 30 de abril. Se protegerá a otro grupo de 167.500 personas, cardiópatas y pacientes con problemas cardíacos, que suman 25.000, y otros 4.000 del programa oncológico. A ellos se les aplicará la vacuna Covishield. A su vez, informaron que a finales del cuarto mes de este año se recibirá el segundo lote de vacunas donadas por la OPS mediante el mecanismo COVAX. Además, que los pacientes de hemodiálisis y diálisis que han sido inmunizados con las vacunas donadas por la Federación Rusa completarán su segunda dosis en los próximos días. Xochitl Mendoza, Acción 10. Y es momento de hacer una breve pausa comercial. Enseguida regresamos con más aquí en Acción 10 en la mañana. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Estamos de regreso en Acción 10 en la mañana. Ex diplomático José Palé explicó que la coalición nacional correrá en casilla del partido Restauración Democrática y agregó que aún no renuncian a la posibilidad de la unidad de los bloques opositores. Michelle Polanco nos amplía mucho más. La coalición no se detiene, aseguró José Palé, miembro de FDN y de la coalición. Los grupos integrantes de esta plataforma opositora decidieron continuar con su proceso de selección de precandidatos, explicó José Palé. Es una decisión que todavía está abierta a la posibilidad que la coalición nacional mantiene de lograr una alianza más amplia. En otras palabras, hoy por hoy el PRD está a la orden, es un partido fundador de la coalición nacional, ha trabajado en la conformación de la misma desde el mismo día. El político además expresó que los precandidatos están de acuerdo en postularse bajo la casilla 14. Ellos están dispuestos a correr y a que la selección sea lo más amplia posible y que si logramos ese trabajo que queremos concretar de vencer esos tranques, esos obstáculos, para lograr unificar a los dos bloques, ahí van a estar los candidatos de la coalición nacional. Según Palé, se realizarán 2 encuestas públicas para escoger al candidato que competirá por la coalición nacional. Sí, es una metodología abierta, incluso, ¿verdad?, van a poder participar candidatos independientes, no establece mayores requisitos para participar mediante el procedimiento de megas encuestas, al menos 2 megas encuestas, una que establezca cómo está el primer nivel de preferencias, de inclinación de la población, que sería más o menos como una consulta de 6.600 personas a nivel nacional, y después una segunda mega encuesta que venga a confirmar los hallazgos de la primera. Las encuestas iniciarán la segunda semana de abril y concluirán en el mes de junio. Posteriormente se realizará el mismo ejercicio para escoger los candidatos a diputados nacionales, departamentales y al Parlacén. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Félix Maradiaga brinda explicaciones tras las acusaciones en su contra a través de diferentes publicaciones recientes de un medio nacional que lo señalan de tráfico de influencia y malversación de donaciones mientras fungía como funcionario público en el gobierno del expresidente Bolaños. Veamos el reporte. Desde el pasado 3 de marzo, el diario La Trinchera de la Noticia publicó una serie de entregas en las que se señala a Félix Maradiaga de beneficiarse de su puesto en el Ministerio de Defensa durante el gobierno de Enrique Bolaños. En una de las entregas titulada La corrupción de Maradiaga paso a paso, se denuncia que Félix en 2003 y durante 18 meses recibió salarios dobles en el Ministerio de Defensa, que suman en total $91,000. El aspirante presidencial calificó de injuriosas las publicaciones y expresó que en el 2003 ya no fungía como secretario del Ministerio de Defensa, como afirma el escrito periodístico. Después de que yo había recibido mi liquidación y me había retirado, aquí está la liquidación del Ministerio de Defensa, liquidación final, ustedes la podrán ver. Don Enrique Bolaños me invita
a trabajar con él y me invitan a ser asesor del Ministerio de Defensa. Yo no era secretario general sino hasta mayo del 2004, como se puede certificar claramente por el decreto presidencial 146-2004, que está publicado en la Gaceta y también disponible en la biblioteca Enrique Bolaños. Previo a ser secretario general, yo hice, según lo exige la ley, mi declaración de probidad. Aquí está la constancia de la Contraloría General de la República, donde presento mi declaración de probidad, pero además de eso, dentro de la declaración de probidad, explico mi condición de asesor, trabajando parcialmente en el Ministerio de Defensa y trabajando en otros lugares académicos y el sector privado. Está claramente listado que no tenía una dedicación exclusiva en mi carácter de asesor. Además, según la publicación, Maradiaga recibió $45,000 del llamado Fondo Chino para un programa de estudio que costaba la mitad y que no terminó. Según Maradiaga, esta afirmación es falsa y explica que sus estudios fueron costeados por Harvard y un crédito bancario que él mismo pagó. Y efectivamente, cuando fui admitido en Harvard en un proceso competitivo, yo apliqué a varios fondos de beca y esperaba que el gobierno de Taiwán, que ha sido muy generoso con miles de estudiantes a lo largo de la historia de Nicaragua, me otorgara una beca, pero como establece claramente esta carta firmada por don Mario Roa, director administrativo financiero del Ministerio de Defensa, esa beca no se otorgó. Aquí claramente lo dice acá, Banco de América Central, y después dice Health Loan, que fue el apoyo que me brindó la Universidad de Harvard del otro porcentaje. Con mucho sacrificio logré pagar ese préstamo el 14 de julio del año 2000, como se puede ver acá. Ante los señalamientos de que nunca ha rendido cuentas, Maradiaga expresó que cada vez que fue contratado por el Estado de Nicaragua, la Contraloría General de la República le extendió una constancia de su declaración de probidad, exonerándolo de cualquier delito de malversación de fondos. Permítanme mostrarles la constancia original de la Contraloría General de la República cuando entregué mi cargo de secretario general del Ministerio de Defensa el 10 de enero del año 2007. La Contraloría típicamente se toma algunos meses para revisar que la documentación entregada, que el traspaso de cargo, que la declaración de probidad se hizo sin problema, y efectivamente así lo certifica en esta constancia de marzo del año 2007. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. En más información les comento que defensores de derechos humanos refieren que la decisión de las autoridades de gobierno al dar indulto masivo en su mayoría a reos comunes mantiene en zozobra a la sociedad civil. José Abraham Sánchez con el reporte completo. En las próximas horas, de diferentes centros penales del país, bajo el beneficio de indultos, serán liberados masivamente centenares de reos comunes, entre ellos personas de gran peligrosidad, mientras más de 100 reos políticos, algunos llevan años tras las rejas, según el doctor Pablo Cueva, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Mira, de hecho, de hoy nosotros, desde las 7 de la mañana, ya comenzaron a llamar internos o los denominados presos comunes. Ya en distintos penales del país ya están iniciando el proceso de excarcelación de una gran cantidad de internos comunes. CPDH se ha pronunciado en este sentido ya en innumerables ocasiones, dado que lo hacen de manera casi clandestina, me refiero a los procedimientos legales. Recordemos que en todo el proceso penal de un ciudadano, ya sea víctima y victimario, la víctima tiene que estar enterada. Si van a encarcelar a un preso común, deben enterar a la víctima para que la víctima, si es su voluntad, se oponga, ¿verdad?, a través de las herramientas que la ley le da. Pero desde hace algún tiempo se han venido haciendo estas excarcelaciones masivas sin seguir procedimientos de ley. Muchos de estos bajo la figura de convivencia familiar. Según Cuevas, un claro ejemplo, como decenas de casos, son el doctor José Manuel Urbina Lara,
quien por venganza política fue condenado a 4 años de cárcel por homicidio imprudente. En Nicaragua hay un doble rasero. Hay ciudadanos que son puestos en libertad de manera increíble, vulnerando la ley. Un caso enigmático en este país que ha trastocado la conciencia de los nicaragüenses, donde alguien que las víctimas decían pues que querían un arreglo y de que en este tipo de situaciones cabe una mediación y un arreglo entre la familia y el ciudadano procesado, por simple falta de voluntad y aún vulnerando la ley de las autoridades, el ciudadano está cumpliendo una pena, ¿verdad? Mientras tanto, otros ciudadanos que han cometido delitos gravísimos salen a la calle y otros que hasta te reitero, pues entran y salen constantemente, ¿verdad? Son beneficiados. Entonces esa es la realidad de nuestro país, esa es la falta de institucionalidad que nosotros constantemente señalamos. Como siempre, la liberación de reos comunes se hace en horas de la tarde y por la noche, evitando la presencia de medios de comunicación. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. La Comisión Permanente de Derechos Humanos presentó recurso por inconstitucionalidad contra la ley de cadena perpetua. Detalles de esta noticia con José Abraham Sánchez. Aunque la Comisión Permanente de Derechos Humanos saben que ningún recurso tendrá resultado alguno en la Corte Suprema de Justicia, ellos demuestran una vez más cómo no existe independencia en los poderes del Estado nicaragüense, como sucede en todo país democrático. Un recurso contra la ley de cadena perpetua fue interpuesta por abogados de derechos humanos. Nosotros estamos interponiendo un recurso de inconstitucionalidad por la ley 1058, que es la ley que reformó el Código Penal en varios aspectos, los cuales están intrínsecamente relacionados a la prisión perpetua revisable, y esta ley viene a crear una confusión o unas situaciones de aplicabilidad, podríamos decirle, que daría facultades a las autoridades judiciales, ¿verdad?, de hacer una interpretación extensiva, una interpretación analógica que está prohibido por la ley. Por ese sentido nosotros estamos recurriendo, porque hay un roce, esta ley trae roces significativos que afectan gravemente los derechos constitucionales, ¿verdad?, de los ciudadanos nicaragüenses, y en este caso pues de los posibles condenados con esta ley, ¿verdad? Mientras el resto de ciudadanos pasaban a las oficinas por gestiones personales, ellos fueron recibidos desde la calle como una medida que denigra el ejercicio de su profesión. Nosotros como organismo de derechos humanos pues hemos venido registrando, ¿verdad?, todo este tipo de combo de leyes que ha venido surgiendo dentro del periodo de crisis política y social que lleva el país, y nosotros pues tenemos sustento de cómo suponer y determinar de que esto es parte de las políticas represivas del gobierno, ¿verdad?, hacia los ciudadanos, ¿verdad? No habían tardado ni 5 minutos en el lugar cuando ya los guardas de seguridad de la Corte Suprema de Justicia solicitaban con urgencia la presencia policial, y ellos que resultan tan efectivos para estos casos. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Continuamos con Acción 10 en la mañana. En los últimos meses hemos visto que cada precandidato y cada grupo de oposición presenta puntos en cuanto a plan de nación, presentan códigos, presentan comunicados y una serie de situaciones. Pero justamente vamos a hablar con uno de los precandidatos presidenciales y vamos a hablar de ese plan de nación y del futuro electoral de Nicaragua. Ningún plan de nación se puede ejecutar prácticamente si no hay un proceso de elecciones libre, justo y transparente. Si no se llega a la presidencia a través de un proceso así, pues ningún plan de nación se va a poder ejecutar. ¿Deberían de focalizarse en esto? ¿Lo están haciendo realmente o no? Vamos a hablar de este y otros aspectos relacionados al trabajo que está haciendo la oposición en nuestro país, Michelle.
Así es, Jocelyn Medrano. Ya tenemos vía Skype a George Enrique. Él es precandidato presidencial por el partido regional Yatama, que estará compitiendo por ser el candidato de la coalición nacional en este proceso que ellos han escogido o han dicho que van a suscribirse. Bienvenido, George. Good morning, and thanks for this opportunity for giving this interview. Buenos días y muchas gracias por la oportunidad para brindar esta entrevista. Saludos. Un placer que nos acompañes, George, y sabemos que ya hemos tenido en varias oportunidades a otros precandidatos y justamente ahora hablamos contigo. Todavía no se ha definido bien ese proceso dentro de la coalición nacional para poder elegir al candidato, pero dicen que hay un plazo referencial básico para que se inscriban o sean partícipes, que es al 30 de marzo, y luego se estaría trabajando en el proceso de selección del candidato único de coalición nacional y ya se ha ratificado la casilla del PRD para ello. ¿Cómo estás viendo esta situación y el tema de la reforma electoral de cara a todo este proceso? Decía en la introducción a este segmento, sin un proceso de elecciones libres, justo y transparente, ningún plan de nación de ningún precandidato opositor se va a poder llevar a cabo. Bueno, el tema de la reforma electoral, hay un consenso dentro de la coalición nacional sobre cuáles son los puntos que se va a buscar para el tema de la reforma electoral. Por lo menos desde la coalición nacional nosotros no hemos cambiado las demandas iniciales en cuanto a la reforma electoral, lo que pide todo el país. Nosotros mantenemos eso. El detalle está en la forma de presión para conseguir esas reformas electorales, ya que estamos viendo de que el tiempo se nos está terminando y algunas reformas electorales necesitan 2 legislaturas para poder hacerlo, pero por lo menos desde la coalición, los 2 partidos políticos que están y los 5 movimientos de la sociedad civil que están, tenemos un consenso y un documento firmado sobre cuáles son los ejes temáticos que queremos en la reforma electoral. Pero ¿consideras, George, que se está haciendo el correcto mecanismo de presión o que en realidad se ha abandonado un poco este tema de la presión para la reforma electoral por estar pensando en las precandidaturas? Mira, es que el tema tenemos que hacer todo de manera paralela. No podemos solamente hacer una cosa y descuidar otro, y luego hacer otro y descuidar otro. Si al momento que se da una reforma electoral no tenemos definido quiénes van a ser los candidatos electos bajo un mecanismo democrático y participativo, nos vamos a quedar en el aire. ¿Qué pasa si el día de mañana, o qué pasa de aquí a 2 o 3 o 4 meses, conseguimos algún tipo de reforma electoral que de alguna manera pueden garantizar algún tipo de observación, pero no tenemos al candidato o no tenemos a la candidata lista para participar en las elecciones? No podemos esperar hasta el tema de reforma, hasta que se dé la reforma electoral para finalmente decidir quién va a ser el líder o la lideresa de la oposición en esta coyuntura. George, pero vos hablabas que estas acciones se deben hacer paralelas, tanto la escogencia del precandidato o del candidato como las presiones para las reformas electorales. Realmente no estamos viendo que los grupos opositores o estos 2 bloques opositores estén haciendo acciones concretas de cara a presionar al gobierno para que éste convoque o llame a consultar las reformas electorales. Vimos una pequeña muestra este fin de semana cuando fuiste ratificado por el partido Yatama allá en tu región. Sin embargo, una marcha en donde vos encabezabas. Esto podría ser el principio de estas acciones, y después vamos a hablar un poco acerca de las reacciones que se dieron a raíz de esta movilización. ¿Qué acciones están haciendo los grupos opositores para forzar al gobierno a llevar a cabo estas reformas electorales que tanto comunidad internacional como la comunidad nacional están exigiendo para unas elecciones libres y transparentes? Michelle, te voy a ser muy sincero y voy a ser muy sincero a la población. Creo que desde la coalición nacional, creo que desde la oposición en el país hemos carecido de una estrategia o de un mecanismo de presión interna firme. Creo que toda la población lo ha visto, de que todavía no se ha encontrado ese mecanismo de presión interno para obligar
al régimen sentarse, negociar y hacer la reforma a la ley electoral. Porque el régimen de alguna manera ha reprimido y ha evitado la organización, las marchas, las protestas y que la gente pueda retomarse en la calle. ¿Por qué no se ha encontrado ese mecanismo, George? Nosotros lo pudimos hacer. ¿Por qué no se ha encontrado ese mecanismo, Nosotros lo pudimos hacer aquí en Bilwi, pero estamos claros que con una marcha y con una protesta el régimen no va a ceder para dar las reformas electorales. Esto tiene que hacerse en todo el país. Y algo que yo mantengo de que todas aquellas personas que quieren optar a un cargo público de elección de popular tienen que tomarse las calles. Tienen que tomarse las calles. No podemos tener a candidatos y candidatas que quieren optar a un cargo de elección popular, pero no quieren arriesgarse a tomarse las calles y marchar y protestar con la gente de a pie y todo lo que esto implica. George, justamente la marcha en tu zona, que vos estabas ahí principalmente dirigiéndola, dio pues muchas reacciones, generó muchas reacciones, entre ellas la de Kitty Monterrey del Partido Ciudadanos por la Libertad, quien manifestaba que incluso se podría trasladar allá para ver si podían hacer una marcha igual a la que realizaron ustedes y que le parecía un tanto sospechoso, que daba mala espina porque no hubo asedio, contrario a lo que ocurre con otras organizaciones políticas y otras personalidades acá en la capital. Estos descalificativos, estas cuestiones que dicen que se generan sospechas, ¿cómo ves vos esta situación y cómo responderías a este señalamiento que prácticamente pone en duda o intenta poner en duda tu credibilidad y tu ética y tu relación de independencia del gobierno actual? Muy bien. Primeramente aquí desde Yátama nos reímos mucho de ese tema y con todo el respeto que se merece a doña Kitty Monterrey. A veces a ella le agarra la loquera de decir cualquier cosa que viene y ella siente que nosotros, por lo menos hablar como Yátama, nosotros no necesitamos el visto bueno ni tampoco necesitamos la aprobación de Kitty Monterrey para mantener nuestra resistencia. Nuestra resistencia como Yátama ante los diferentes poderes que han estado en el país ha sido desde mucho antes de abril. Ha sido mucho antes de abril. Escuchen, si salimos a marchar y protestar y hay represión y algo pasa, nos tildarían de irresponsables. Si no salimos a marchar, nos dicen que no tenemos base, que no tenemos organización. Si X persona lidera la marcha, van a decir por qué X persona lidera la marcha y no lo lidera otra marcha. Y si la hacemos de otra forma, también va a haber una crítica de cualquier manera, porque lastimosamente la cultura política en el país genera mucha desconfianza de los partidos políticos y de la sociedad civil. Si te das cuenta, en el país ninguno de los 8 candidatos que están en la precandidatura cumplen con los requisitos que la mayoría de la oposición quisiera. Por lo tanto, es normal que en esta situación coyuntural van a haber personas, en especial los partidos políticos que no tienen base, que no tienen estructura, que nunca han salido a la calle a protestar, den este tipo de planteamiento. No es la primera vez que Yátama sale a protestar en la calle. No, nosotros nos hemos tomado la calle desde antes de abril y lo vamos a seguir haciendo, tomando en cuenta... ¿sí? ¿Cómo explicarías entonces que la Asamblea General de Yátama no fue asediada por la policía? ¿Cómo explicas entonces que pudiste movilizarte o toda la población de tu localidad se pudo movilizar por las calles de Bilwi sin el asedio policial que en el Pacífico y en el centro y norte del país se ha acostumbrado a asediar a cualquier partido político o cualquier agrupación política que se declara opositora del gobierno? Muy bien, lo que ustedes posiblemente no vieron es de que sí hubo asedio, sí estuvo la policía, sí estuvo la patrulla, pero se mantuvieron al margen en una esquina y no reprimieron. Pues tenemos que entender de que aquí en las regiones autónomas, por lo menos en el sur, las veces que el régimen ha tratado de reprimir a las marchas de Yátama, la población y los simpatizantes de Yátama se han sabido defender, no se han dejado amedrentar y posiblemente el régimen sabe y está muy al claro de eso. Habían más de 1000 liderazgos de ambas regiones autónomas que estaban aquí en la marcha, que estaban molestos, que estaban enojados por la situación de tierra que está en el país y esta gente es gente decidida, de que estaban bien decididos de que si en alguna manera el régimen iba a reprimir, de alguna manera iban a contestar, aunque sea con piedras, aunque sea
sea de alguna manera iban a contestar. Y esto lo hemos visto en las elecciones del 2016, cuando trataron de cuando quemaron la radio Yaptitaspa, cuando quemaron la Casa Verde, y desde 2017 también los vimos. Posiblemente esa es una diferencia, que aquí en las regiones autónomas, Yátama, cuando el régimen ha tratado de reprimir, Yátama se ha sabido defender de alguna u otra manera. ¿Les hace falta entonces valor a los opositores en otras zonas de nuestro país? Y aunque lo decía quizá de una manera no realista, doña Kitty, de trasladarse allá a la costa para hacer un tipo de marcha como esta, para no ser asediada, deberían de hacerlo para estar respaldados por ustedes, que sí tienen el valor según tu última respuesta, George. No, mira, decir que la oposición no tiene el valor sería incongruente. Yo creo que sí la oposición organizada en el país tiene el valor, porque lo hemos visto en otra situación. Pero cada departamento y cada municipio, cada región autónoma tiene su propia particularidad de cómo funcionan las cosas. Y no podemos ir y depender de que todos vamos a llegar a Matagalpa. Cada departamento, cada municipio, cada líder o lideresa de la oposición tiene que empezar a correr el riesgo para sacar a la gente en la calle. Y creo de que si podemos hacer esto de manera simultánea a nivel nacional, que con las particularidades que cada líder opositor se salga a la calle, creo que vamos a retomarnos la calle. Pero tenemos que estar claros de que salir a la calle de esa forma implica que va a la integridad física de nosotros y un riesgo a la integridad física de las personas que van a salir a la calle. Y la gente tiene que estar claro si están dispuestos o no están dispuestos para esto. Pero el sector empresarial que quiere jugar de colaboracionista con el régimen, porque hay el sector empresarial y el sector privado de la macroempresa aquí y los ricos del país de alguna manera se están acomodando nuevamente al régimen. Así que la otra propuesta es paro nacional de manos caídas. Paro nacional de manos caídas. Y si tenemos que redoblar el esfuerzo hacia la empresa privada que está de colaboracionista con el régimen para hacer el boicot a esas empresas privadas, tenemos que hacerlo. Y ese es un mecanismo más seguro, es un mecanismo menos riesgoso y es un mecanismo que yo creo que la oposición del país tiene el poder de convocar a un paro nacional de manos caídas y mandarle un mensaje a la empresa privada de que tienen que tomar un rol más decidido con la oposición en el país. Así que esta opción sí la he llevado a la coalición nacional. George, ¿cómo respondes a aquellos amigos y amigas televidentes que están comentando nuestra transmisión en vivo, en Facebook, en redes sociales? Nos encuentran de hecho como Canal 10 Nicaragua y ellos señalan algunos de los comentarios: Yátama es aliado del FSLN. ¿Cómo respondes ante eso y si te verías vos en un proceso de negociación con el actual gobierno, el presidente Daniel Ortega, y qué sería lo que estarías dispuesto a negociar? ¿Cuál sería tu demanda? Hay mucha gente que desconoce totalmente qué es Yátama. La gente se basa en Yátama desde la Alianza Nicaragua Triunfa del año 2005-2006. Pero lo que la gente no entiende es que Yátama rompió la alianza con el Frente desde el año 2013-2014. Eso es mucho antes de abril. Hay gente que rompió la alianza con Yátama hace poco. Por lo tanto, hay gente que desconoce el trabajo que está haciendo Yátama. En el 2000, y he repetido esto varias veces y voy a seguir repitiéndolo porque me gusta que me hagan la pregunta. En el 2016 participamos de manera independiente en las elecciones nacionales. Nos quemaron la radio Yaptitaspa, nos quemaron la Casa Verde. Del municipio de Cornela, la candidata, la pareja del candidato a alcalde, la trasladaron a Bluefields esposada y ella estando embarazada la pusieron a dormir en una calle. En la desembocadura de Río Grande, a nuestros simpatizantes también les pegaron balazos y les quemaron sus casas. En el 2017 este patrón también se repitió. Entonces, ¿qué tipo de aliado va a estar quemando casas de campaña, quemando radios, asesinando a simpatizantes? Es decir, mucha gente se enfoca en Yátama desde esta alianza, pero desconoce completamente el trabajo que hemos venido haciendo. Sobre el tema de la negociación que te consultaba, George, ¿estarías dispuesto a participar de un proceso de negociación? ¿Ves eso viable en un momento como este para Nicaragua? ¿Y qué sería lo que estarías dispuesto a negociar? Sabemos que en nuestro país han sido fuertemente cuestionados los pactos, las componendas, porque en lugar de buscar el beneficio de la población, lo que buscan es beneficios propios y repartición de poder. ¿Ve, George, una negociación y qué estaría pidiéndole al gobierno? ¿Qué estaría cediéndole al gobierno también? El tema de derechos humanos es un tema que no se debería negociar.
todas aquellas personas que cometieron crímenes de lesa humanidad, en definitiva tienen que ir por un proceso judicial de investigación con una comisión nacional e internacional de manera experta. Y lastimosamente, aunque muchos y muchas no queremos aceptar, la salida de esta crisis política de alguna manera es la negociación. Es una negociación política para unas elecciones creíbles con observación electoral y las reformas electorales. Y a muchos no nos gusta esto. A muchos no nos gusta escuchar que nos vamos a sentar o tenemos que sentarnos a negociar con el régimen, pero el problema es que cuando estuvieron los tranques, cuando estuvo toda la euforia en abril de 2018, las personas que estaban ahí representándonos, que tuvieron la oportunidad de sacar al régimen en ese momento, fueron malos negociadores y no hicieron lo que tuvieron que hacer. Y estuvimos muchos de nosotros en la calle apoyando a esa gente. Ahora estamos en una situación coyuntural completamente diferente, en la cual no hemos ejercido la presión interna al régimen para poder sacarlo sin negociar. Entonces solamente la parte electoral estaría dispuesto a negociar en este momento de cara a las elecciones acá en nuestro país. Y el tema de derechos humanos, ¿cómo haría George para ejercer la presión y que realmente haya un proceso de justicia? Sabemos que se aprobó una ley de amnistía que ha traído impunidad para todos los sectores en nuestro país, según el criterio de analistas, de juristas sobre todo. Entonces, ¿cómo verías esas dos partes que vos nos contestabas? Por un lado, una negociación para ver exclusivamente el tema electoral, y por otro lado el tema de ejercer presión para que sí haya un proceso de justicia, que de hecho para muchos debería de incluir a la pareja gobernante. No, es que la pareja gobernante también está incluida en esto para que la justicia le llegue a estas personas. Esa es la demanda de la gente de la calle de a pie y esa es la demanda que yo quiero, esta es la demanda que yo también quiero mantener. Y tenemos que entender que esto George Enríquez no lo va a hacer. George Enríquez no puede hacer esto. Esto tiene que ser un acto de consenso, de unidad entre la clase opositora del país. A menos que no existe esa unidad, va a ser muy difícil hacerlo. Y tenemos que entender que el régimen no se va a sentar a negociar a menos que no se siente acorralado, a menos que no siente que haya una presión, a menos que no sienta que no hay otra opción de poder hablar sobre el tema. Y siento que a nivel nacional, desde la oposición, no hemos acorralado al régimen. A nivel internacional se le está acorralando, pero a nivel nacional no. Y además de esto, creo que al otro sector que hay que acorralarlos para obligarlos a negociar es al sector privado, porque el sector privado está funcionando como funciona el régimen. A menos que el régimen no se sienta acorralado, no negocia, y a menos que el sector privado no se sienta acorralado, tampoco va a negociar. Es por eso que también nuestros esfuerzos para crear una unidad hay que ir enfocados a hacerle boicot a los ricos, a los millonarios, a la macroempresa que está jugando de colaboracionista con el régimen. Así que a menos que no encontramos un mecanismo de acorralar al régimen para obligarlo a negociar, mucho de lo que decimos simplemente se lo va a llevar el viento. ¿Quiénes de la actual empresa, George, de la actual gran empresa y del COSEP están jugando a favor de colaborar con el gobierno del presidente Ortega? Mira, ponerme a sentarme a mencionar un nombre o mencionar empresa, entraríamos en un dime y te diré con las empresas. Y ese no es el objetivo de mis planteamientos. El objetivo de mis planteamientos es mostrarle a la población del país de que algunas de las personas que estamos en este espacio político estamos llevando las demandas de la gente de a pie, de la gente de la calle. Y si yo al decir esto caigo mal, bueno, tranquilo, no pasa nada, porque yo aquí tampoco estoy para caerle mal, para caerle bien a los ricos ni a la empresa privada. Donde yo, al lado que me voy a poner, es al lado de la gente de a pie. Esto no significa que la empresa privada es mi enemigo. Esto no significa que la empresa privada sea mi enemigo. Simplemente es algo que sentimos, que desde nuestro espacio sentimos que le está fallando o faltando al país. George, de llegar a la presidencia serías el presidente más joven, entiendo que tenés 36 años, pero ¿qué promete George para la ciudadanía? Hemos escuchado una y otra vez distintos planes de nación. ¿Cuál es el compromiso inmediato de George para la ciudadanía nicaragüense? Y de igual manera nos preguntan qué opinás sobre temas que son de la palestra pública y que son fuertemente cuestionados, como el aborto terapéutico y el tema de la religión en nuestro país. Mira,
¿Qué es lo que ofrece George? Primeramente, nuevamente, un país no se va a gobernar con una persona, a menos que no haya una unidad y todos los sectores apoyan en desarrollar el país, posiblemente no vamos a alcanzar nada. Pero algo que yo quisiera es la independencia de los poderes del Estado. Si hay una independencia del Poder Judicial, el Poder Judicial va a poder utilizar las leyes del país para conseguir justicia para todo el país. Si hay una independencia del Poder Legislativo, se va a poder legislar en la Asamblea y también del Ejecutivo y también del Electoral. Por lo tanto, eso es lo primero que tenemos que hacer, independencia de los poderes del Estado. Ahora, con el tema con respecto al tema de los casos, de los temas espinosos, a mí me sorprende que hay candidatos y candidatas que no quieren hablar de estos temas en este momento. Si no hablamos sobre estos temas, ¿cuándo vamos a hablar del tema? Es decir, el tema de justicia, el tema de desarrollo económico, el tema de derechos humanos es un tema transversal que va a estar en el discurso de todos los candidatos y todas las candidatas, y algo que tiene que venir al país de manera automática. Así que esos temas no están en discusión. Lo que tenemos que ver es cuáles son estos otros temas. Ahora, el tema del derecho de decidir sobre el cuerpo de las mujeres. Yo planteo que hay que darle el derecho de decidir a las mujeres sobre su cuerpo. Y ese derecho de decidir no tiene que estar ligado a ninguna religión o a ningún instituto religioso. Porque la experiencia que hemos tenido en el mundo es de que cuando las decisiones se basan de acuerdo en una institución religiosa, nunca beneficia al país, o generalmente no beneficia a la población. A la gente afrodescendiente, la religión ayudó a esclavizarnos. Inclusive decían que no teníamos almas. La religión inclusive participó en la persecución de muchas mujeres líderes que rompían el status quo de cómo debería ser una mujer sumisa y las catalogaron de brujas. Por lo tanto, esta experiencia que hay en el mundo, tenemos que separar Estado, religión. Así que ese es mi planteamiento con respecto a este tema. Sobre el matrimonio. A mí me sorprende que haya candidatos que quieren hablar de este tema hasta después. ¿Cuándo es el después? George, sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, hemos visto cómo en nuestro país incluso han asesinado a mujeres transgénero, que lamentablemente ha sido parte de las noticias en nuestro país. ¿Qué opinión tenés respecto a esto para la reivindicación de los derechos de las personas transgénero, de toda la comunidad de la diversidad sexual, pero también de cara a el matrimonio entre personas del mismo sexo? Un tema que es bastante polémico y que, como vos decías, muchos candidatos evitan o precandidatos evitan hablar de estos temas un poco espinosos. Mira, hubo un momento y una época que era mal visto ver que una persona afrodescendiente, afroamericana o negra o negro se casara con una mujer blanca o un hombre blanco. Acuérdense que el tema de la discriminación racial, eso nunca podía concebirse. Hoy en día se concibe de manera natural. ¿Cómo vas a competir con el resto de candidatos si no haces campaña? Bueno, la manera que yo compito es cuando medios de comunicación como Acción 10 me da una oportunidad para brindar esta entrevista. Yo, desde que yo estoy en el Consejo Político, he tratado de conseguir una entrevista en Canal 10. Y desde que estoy en la Coalición Nacional he tratado de conseguir una entrevista en Canal 10 y lastimosamente hasta ahora estoy consiguiendo una entrevista en Acción 10 y les agradezco mucho esta oportunidad. Así que eso es lo que yo utilizo, los diferentes medios de comunicación que me brindan una entrevista para manifestar este tema y también las redes sociales. Pero los medios de comunicación y las redes sociales, George, los medios de comunicación y las redes sociales sí son importantes. Sin embargo, ¿cómo llegas o llevas tu mensaje al resto de bases? ¿Cómo convences, por ejemplo, a la gente del Pacífico que tiene una cosmovisión muy distinta a la de ustedes? ¿Y cómo vas a convencerlos para que apoyen tu plan de gobierno? En distintas entrevistas que yo también te he hecho personalmente, decías que entre tus propuestas es traer al Pacífico las demandas que por años, por diferentes gobiernos han sido olvidadas de la región de la costa Caribe. Y también recordemos, George, que es importante el tema de que visites algunas regiones y que veas la manera de poder lograrlo, esto de cara a organizar estructuras políticas, de cara a las elecciones. ¿Cómo vas a barajártelas para ver estos temas?
tenemos que entender que mi postulación es a través de Yatama, pero no solamente Yatama, sino es a través de la coalición. La coalición tiene estructuras en todo el país. Por lo tanto, yo no iría a los departamentos, a los municipios, a inventar estructuras de Yatama, sino que la coalición tiene estructuras en todo el país. Por lo tanto, va a ser, y es un trabajo de la coalición nacional, hacer estas estructuras. Ahorita estamos en una pre-campaña. Si llego a ser el candidato oficial de la coalición nacional, de ahí en ese momento sí van a haber recursos para el candidato que salga electo como candidato oficial de la coalición nacional. Pero en este momento yo tampoco veo a los otros candidatos visitar las regiones autónomas o visitar el resto del país. Ya como te dije, estamos en un ambiente preelectoral, para unas primarias internas. Y les soy sincero, no tengo los recursos para movilizarme y hacer reuniones con bases en los 15 departamentos y 153 municipios. Por lo tanto, voy a utilizar lo que está a mis manos, lo que son las redes sociales, lo que son las entrevistas que ustedes me pueden brindar. Pero recalco, cualquier candidato o candidata que salga electo como candidato oficial de la coalición nacional, la coalición nacional encontrará los recursos para que esa persona pueda movilizarse. Voy a compartir algunos de los comentarios en Facebook luego de tu entrevista. La están siguiendo en vivo a través de Canal 10 Nicaragua, si no se encuentra usted en Facebook. Manuel Mendieta dice, este tipo es más aterrizado que el resto de candidatos. Igual hay unos temas que deberá corregir a futuro porque no gobernaría solo. Es parte de los comentarios. Nos dice John C. José Merlo, C por L y el Gran Capital, gran aliado del FSLN, son los diques para que no se dé la gran unidad. También hay más comentarios. En Jinotega nos dice Freidin Celedón, no están organizados esta gente. Candidato y sin fondos para su campaña, nos dice otra persona. Chavarría Dumar, estamos hablando, nos comenta esto. Candidato y sin fondos para su campaña, está aprovechando el Canal 10 para hacer campaña. Es parte de los comentarios, diversidad de comentarios. Gracias a todos esos amigos y amigas que nos siguen también a través de nuestra plataforma en redes sociales, en Facebook como Canal 10 Nicaragua, si no se encuentra. Con estos comentarios quiero pedirte, George, tu mensaje de cierre luego de esta entrevista. Agradecemos mucho tu tiempo y quizá tu mensaje de cierre orientado al proceso de unidad, al proceso de hacer presión para la reforma electoral. Si querés darle un mensaje también al gobierno de Nicaragua, ¿cuál sería? Mira, el mensaje es de que no nos tenemos, ni siquiera nos tenemos que gustar o agradar para crear un bloque consolidado de oposición. Y creo que tenemos que ceder. Algunas organizaciones tienen que ceder para que logremos consolidar ese bloque. Por lo menos desde Yatama, por lo menos desde mi precandidatura, podemos ceder algunas cosas, pero algo que no vamos a ceder son los derechos humanos o nuestra lucha ancestral de reivindicación de nuestras tierras. Eso no va. Y también un llamado fuerte que quiero hacer a las tendencias liberales del país. La experiencia que yo tengo en procesos electorales me ha mostrado que la otra opción política que tiene estructuras para movilizar en todo el país son las tendencias liberales. Pero la tendencia liberal está fraccionado en diferentes estructuras que lo hace imposible para que los liberales del país formen un bloque sólido, consolidado en el país. Por lo tanto, esto también ha mermado que la oposición pueda unirse. Así que también el mensaje para ellos y a todas aquellas personas que no se sienten identificados con George Enríquez, están en todo su derecho. Hay otros 5, 6 o 7 candidatos que también pueden apoyar. Mira, con tal de que las demandas insatisfechas de la costa estén en la agenda nacional, creo que hemos ganado. Que las demandas de los movimientos de la sociedad civil que se alzaron en abril estén en la agenda nacional, nosotros hemos ganado. Así que mi objetivo detrás de esto no solamente es llegar a la silla presidencial, sino visibilizar a todos aquellos otros sectores que no tienen una voz en esta coyuntura nacional. Agradezco la oportunidad a Canal 10 para brindarme esta entrevista. Envío un saludo especial
to all them coast people them that watching we, all them coast people them on the north and the south. This is George Enriquez, the I&I man, giving thanks to the Most High for yesterday, for today, and for things to come, and as soon reach to no community. Y el señor que mencionó que estamos utilizando el Canal 10 como plataforma política, bueno, cuando uno viene a estos medios de comunicación, la idea es eso, plantear tu posición política con respecto a lo que estás buscando en esta coyuntura nacional. Muchas gracias a ambas de ustedes por esta entrevista y muchas gracias a Canal 10 y espero que se me pueda invitar también en otro momento. Con todo gusto, George, por supuesto, gracias a vos por tu tiempo y claro, este es un medio de comunicación abierto a todas las voces y George es una de las tantas voces de oposición y hay que darle su espacio. Agradecemos que se haya dado una coordinación asertiva porque en otras oportunidades tuvimos problemas para coordinar la entrevista, pero con todo gusto está la orden, el espacio para todas las voces de todos los sectores políticos. Michelle, al regresar tenemos entrevista con un experto en temas políticos. Así es, usted no cambie el canal y ya regresamos después de esta pausa para continuar hablando acerca de este contexto político. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Estamos listos en esta segunda parte de Debates y Soluciones. Usted seguramente sintonizó la primera parte. Conversábamos con George Enríquez, precandidato presidencial por Yatamay, que es parte también de la coalición nacional. Él hacía planteamientos en cuanto a temas bastante espinosos como el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y decía pues que en el momento dado estaría viendo su plan de gobierno, pero que George por sí solo no puede cambiar Nicaragua, que se necesita unidad desde ahora y de llegar al gobierno también. Vamos a hablar con nuestro siguiente invitado, Jimmy Romero, y está listo con nosotros un experto en temas políticos y con gran experiencia política también. Así es, Jocelyn, ya nos está acompañando acá en el estudio Bonifacio Miranda, él es analista político, precisamente para hablarnos sobre nuestro tema de hoy, Plan de Nación y Futuro Electoral en Nicaragua. Muchas gracias, Bonifacio, por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes. Gracias. Un placer que nos acompañe. Tuvo la oportunidad de escuchar la entrevista porque madrugó bastante, gracias por venir tempranito, pero él hacía planteamientos que otros no se atreven a hacer quizá. He recibido comentarios en redes donde decían sinceridad, está concreto en lo que dice, y quizá otros lo tildan como que prácticamente está planteando una realidad utópica que no se va a dar. Algunos alaban los cuestionamientos que hizo a la empresa privada, otros dicen que más bien sigue haciendo más de lo mismo, atacar a otros sectores. ¿Qué opinión le merece la entrevista y los planteamientos de este precandidato? Bueno, en realidad George hizo alguna serie de comentarios políticos, pero no presentó un plan de propuestas, pues, o de gobierno, o de nación, o como ustedes quieran llamarle, sino que hizo críticas sobre puntos muy específicos que pues, tienen alguna trascendencia. Por ejemplo, la crítica al papel que ha jugado el empresariado en este país. Evidentemente que este es un tema que hay que discutirlo muy bien porque en lo personal considero que el sector empresarial ha sido culpable del establecimiento de las dictaduras en el último siglo. Lo hicieron con Somoza y cometieron el error de volverlo a hacer con el Frente Sandinista. Entonces, el problema es que no podemos estar permanentemente llorando sobre la leche derramada, sino que tenemos que ver cómo es que corregimos este problema. Y la corrección de este problema, la oportunidad son las elecciones. Y el problema sería cómo logramos reunir a la mayor cantidad de sectores sociales posibles para unificarnos en torno a un punto específico que es desmantelar esta dictadura. Nicaragua está al borde del abismo. Aunque la dictadura hace su propaganda y habla de que el país va a crecer económicamente y todo, en realidad estamos a punto de caer en el abismo completamente. Cuesta abajo y de rodada. Entonces, para detener esta dinámica en que el país va a entrar en un caos económico y social, la posibilidad se da en las elecciones de noviembre, que es cambiar el gobierno para iniciar el desmantelamiento de esta dictadura. Entonces, el sector empresarial puede jugar un papel muy importante si rectifica y si compone el rumbo que ha tenido hasta el momento. Entonces, creo yo que la discusión debe darse en torno
a ver qué es lo que podemos hacer hacia adelante y no necesariamente estar llorando siempre sobre la leche derramada porque ya está derramada. George hablaba de paro, hablaba también con toda sinceridad, repito lo que él decía, que no se ha encontrado como oposición el mecanismo de presión que realmente sea efectivo ante esta situación para trabajar el tema de la reforma y de los derechos humanos. Bueno, es que esa es la debilidad de la oposición que tenemos, esa es la debilidad. Mire, aquí hay problemas tremendos que está sufriendo el pueblo de Nicaragua. Le voy a poner el ejemplo último, los combustibles, el alza del combustible. Pero no solo los combustibles, también la energía eléctrica. Este es un tema crucial y vamos como 18 semanas de subida continua del combustible. ¿Y cuál es la propuesta? No hay propuesta. Entonces, si la oposición quiere tomar fuerza en las bases del pueblo, tendría que estar planteando soluciones concretas a este problema del combustible. Y el problema del combustible se debe fundamentalmente a que hay un monopolio de la familia Ortega sobre los hidrocarburos y sobre la energía eléctrica. Es un monopolio tremendo. Un área estratégica de la economía está en manos de un grupo político determinado que son los que están en el poder. Entonces, ¿qué le vamos a plantear a las cooperativas de transporte, por ejemplo? Hay más de 100.000 transportistas que están sufriendo, que se están descapitalizando, que están desbaratando sus unidades de transporte porque no pueden ya repararlas, no pueden modernizarlas porque los costos del combustible son tremendos. Los transportistas de carga, los taxistas, los interurbanos, los urbanos. La oposición debería de ir a reunirse con estas cooperativas de transporte a discutir este problema y de esta manera tendríamos una base social alrededor de la oposición. Entonces, plantear que paros nacionales cuando hay un enorme desempleo ahorita es poco probable. Es poco probable. La gente está más bien preocupada cómo trabajar. Entonces ya la consigna de paro nacional con un desempleo altísimo es poco probable. Entonces, lo que necesitamos es que la oposición vaya a estos organismos sociales, cooperativas, transportistas, de cualquier tipo, para plantear los problemas. Y ahí van a encontrar soluciones. Entonces, mientras no se planteen las soluciones específicas a los problemas que tiene el pueblo de Nicaragua, la oposición va a estar patinando en las alturas, peleándose entre ellos por las candidaturas, por las diputaciones y la gente con una dinámica diferente. Entonces, lo que vemos es un desligamen entre la política y la realidad que vive el pueblo. Y la realidad que vive el pueblo es la crisis económica. Y esta dictadura tiene un talón de Aquiles, es la crisis económica. Entonces, toda la discusión debe ser en torno a cómo solucionar estos problemas, pero no después de las elecciones, es desde ya, cómo hacerlo desde ya. Y entonces ahí vamos a ver una recomposición de los movimientos sociales que han sido reprimidos y dislocados por la dictadura. Bonifacio, en el caso de George Enríquez del partido Yatama, a pesar de él estar corriendo de forma independiente, ¿cree usted que carece de carrera política? Porque al atacar de esta manera al sector privado y ser sincero sobre lo que está pasando en la política nacional, en los grupos dos bloques opositores, podría jugarle una mala pasada de cuentas porque él necesitaría el respaldo de estos partidos políticos, del sector privado y de la sociedad civil. Y al ser tan directo, creo que esto podría ocasionarle algún daño. No necesariamente. No se requiere gran trayectoria política para presentarse de candidato. Ese es un derecho que tienen todos los nicaragüenses a optar a cargos públicos. Y si él critica al empresariado, pues no creo que tampoco eso cause que tenga mayor trascendencia. Me parece que lo que tenemos que discutir son los problemas centrales. Y no solo lo que dice George, sino los problemas que dice la gente. Y es ahí donde ha faltado tacto y oído de parte de los grupos de oposición al estar peleando solamente las candidaturas. De hecho, Bonifacio, George hablaba de una negociación para ver exclusivamente el tema electoral y de una presión que él mismo reconoció no han encontrado cuál va a ser ese mecanismo para que ya no haya impunidad y haya justicia aplicable, según lo que él decía, aplicando esa justicia a la pareja presidencial. Bueno, pero es que ahí hay varios temas. Una cosa es lo electoral y otra cosa es el tema de la justicia. Yo propuse en una de las comparecencias aquí de que lo primero que tienen que hacer los precandidatos es unirse en torno a un punto. En vez de estar emitiendo el documento de que se van a respetar, que va a haber un candidato único y que los perdedores van a tener que sumarse al que gane la nominación, en vez de hacer eso, lo que deberíamos de hacer es una carta de todos los precandidatos exigiéndole al gobierno la liberación de los presos políticos y exigiendo la inmediata discusión de las reformas electorales y el restablecimiento de las garantías constitucionales. Estos 3 puntos son básicos.
Mire, esto de la unidad ya es un discurso que cansa, porque si bien es cierto que el pueblo quiere que se unifique la mayor cantidad de los opositores posible para hacer un gran bloque fuerte, en realidad el discurso de la unidad lo que esconde tras de sí es la incapacidad política de hacer propuestas que convenzan a la gente. Entonces, como no tengo propuestas que convencen a la gente, planteo lo que la gente quiere, que es la unidad, ¿verdad? Entonces, la unidad, pero no hay propuesta. Entonces, lo correcto es hacer propuestas concretas. La primera propuesta es liberación de los presos políticos. Señor Daniel Ortega, no deben haber elecciones si hay presos políticos. Necesitamos reformas electorales profundas, discutámoslas ante el pueblo de Nicaragua y restablezcan las garantías. Mire lo que hace la dictadura. Juega con los grupos. Maradiaga lo tenían acosado 2-3 veces, lo dejaron ir para su comparecencia, para su nominación, y salió. Para lanzar exactamente, lo dejaron ir, después lo vuelven como el gato y el ratón está jugando, después lo tienen preso otra vez. Igual ahora Yatama hizo su convención, sí hubo hostigamiento, pero se lo permitieron, porque en la costa hay una situación muy particular. Primero es la organización comunal de los afroamericanos y de los misquitos, que tienen una forma diferente de la del Pacífico, y segundo, la situación explosiva que se vive en la costa después de los huracanes. Entonces, reprimir eso hubiera significado que hay un estallido social en Bilwi. Pues. Para usted no fue sospechoso, entonces. No, está jugando el gato y el ratón, y está provocando polémicas estériles entre los grupos de oposición, que si doña Kitty dijo esto y el otro le responde. Lo primero que se debe hacer, si de verdad quieren la unidad, es dejen de atacarse por tonterías. Discutamos los problemas concretos de cara al pueblo. No es lo mismo estar tirándose chifletas y pedradas, que vos dijiste una cosa, que me hiciste la mala cara, que me sacaste la lengua, que decir, miren, discutamos el problema de los presos políticos, discutamos el tema de las reformas que se está agotando el tiempo, discutamos el tema del combustible, discutamos el tema del desempleo, discutamos el tema de todo lo que le interesa a la ciudadanía. Entonces, ¿se entiende? Sí. Bonifacio, pero al parecer algunos aspirantes políticos que esperan llegar a la presidencia de Nicaragua se han visto molestos cuando se les preguntan por temas esenciales, como usted mencionaba, la liberación de los presos políticos. Recientemente Arturo Cruz, un medio de comunicación, un periodista, le consultó que si él estaría dispuesto a presionar al gobierno para la liberación de los presos políticos, y él se molestó diciendo que era una pregunta malintencionada. Vimos también a Félix Maradiaga, que cuando se le consultó sobre ese tema también él se molestó, y también que si en todo caso aceptaría una fórmula con Chamorro. Bueno, creo que los candidatos o los precandidatos no deben de botar la gorra, ¿verdad? Los periodistas son tremendos, van buscando cómo se resbale, y entonces no deben de caer en eso. Entonces yo les llamo a que sean más comedidos en ese sentido. Pero volviendo al tema central, lo que necesitamos es discutir los problemas de la gente. Ese discurso de la unidad ya cansa, porque además es poco probable que se dé la unidad. En eso le están mintiendo a la gente, porque para caer bien ante la falta de propuestas, entonces la unidad, pero todo indica que van a ir 2-3 bloques, probablemente hasta 4 bloques a las elecciones, porque la dictadura, igual que un juego de ajedrez, está montando su jugada, y entonces juega con uno, juega con otro, hacia aquí, hacia allá, y el tiempo va transcurriendo, no hay reformas electorales, aunque ya comienza a haber un primer síntoma. Wilfredo Navarro hace poco declaró que van a hacer las reformas electorales, dando a entender que se va a cumplir con el plazo de mayo, pero en base al memorando de entendimiento. Pero a sangre de Cristo, esto es una estafa, porque el memorando de entendimiento contenía 3 puntos, el que se firmó en el 2017, que era la misión de observación para las elecciones municipales del 2017, la depuración del padrón electoral y regular el transfugismo político. Fuera de esos 3 puntos no hay nada más. Algo que no está contextualizado después de abril 2018. No solo eso, sino que con el memorando de entendimiento hubo un juego. Cuando estalló la crisis del 18, se dijo, no, ya no solo el memorándum, hay que ver otros temas. Entonces Daniel Ortega se aferró al memorándum, y después de cuando ya se venció el plazo del memorándum a los 3 años,
no lo renovaron y ahora dice que lo vuelven a resucitar y lo vuelven a sacar, que es válido. Entonces, habría que ver si la Organización de Estados Americanos se presta a eso. Bueno, ahí voy, pero es que esos son puntos pequeñitos, la regulación del transfugismo y la depuración del padrón electoral, que ya el tiempo nos está comiendo, y ya son puntos que ya no tienen mayor importancia. Son otros temas los que hay que discutir, porque a raíz del 2018 lo que se puso en evidencia es la crisis total del sistema político en Nicaragua. Entonces tenemos que ir a elecciones, no cuando la OEA firmó ese documento estaba en una situación relativamente normal, entre comillas. Y entonces se dijo, bueno, vamos a ver si las próximas elecciones son más libres, pues, o sea, que haya menos control del gobierno sobre el proceso electoral. Pero después del 2018 la situación ha cambiado dramáticamente. Aquí hay 300 y pico de muertos, hay una cantidad de presos políticos, hay un país que está al borde del abismo, y entonces el tema central es cómo cambiar este gobierno para iniciar el proceso de desmantelamiento de la dictadura. Quedaría por fuera entonces el tema de la demanda que han hecho los opositores, que es cambio de magistrados en el Consejo Supremo Electoral para dar unas elecciones creíbles, justas y transparentes, y también el hecho de que se invite a organismos internacionales a observar o darle acompañamiento a este proceso. Bueno, pero es que también tenemos que entender cómo funciona el régimen, ¿verdad? Sacan a Wilfredo Navarro dando una declaración que es por la mínima, diciendo esto es lo poquito que les voy a dar. Si no hay presión social, el gobierno se impone y nos vamos por la mínima. Ahora, este otro tema que ya tenemos que discutir, es poco probable que haya las reformas electorales que todos anhelamos. Entonces ya le tenemos que decir a la población, hay que prepararse para dar la pelea electoral en las condiciones más duras. Y las más duras son no solo las reformas electorales, sino las tonterías que dicen los grupos opositores porque no entusiasman a la población. Necesitamos tener un discurso, una política y una propuesta que la gente diga, por ahí va la cosa. Y el abstencionismo es una arma letal que podría usar el gobierno en contra de... Claro, el gobierno, como les dije yo, es un juego de ajedrez, ya está moviendo su ficha. Ellos calculan, porque tenemos un sistema de mayoría simple, con un voto se gana, entonces ellos calculan. El 60% de la población es independiente, no tiene partido político, las encuestas dicen que no se manifiesta por nadie. Entonces, si logramos que la mitad se abstenga, vamos de viaje. Entonces, para la abstención, ellos lo que van promoviendo es el pleito entre los grupos de opositores, lo promueven, como ellos juegan al gato y al ratón. Entonces, un día agarran a Juan Sebastián y lo empujan junto con la doctora Moreno, ahí están los videos donde los policías lo están empujando. Otro día agarran a Félix Maradiaga y lo tienen ahí. Otro día agarran a otro día le tiran una pedrada a Miguel Mora, y así están jugando con todo, provocando la desconfianza mutua. Entonces debemos de entender que esa es parte de la estrategia de la dictadura, provocar la desconfianza mutua. Entonces, cero ataques, cero chifletas, cero pedradas, y concentrémonos en discutir ante el pueblo de Nicaragua los problemas. Alza del combustible, presos políticos, reformas electorales, etcétera, etcétera. Bonifacio, vamos a escuchar un audio que nos ha enviado nuestros amigos televidentes a nuestro número de WhatsApp, 8512-2828. Vamos a escuchar. Buenos días. Es interesante lo que don Bonifacio dice, así como todos los analistas políticos. Llegan a criticar, pero no proponen nada. Ok, que la oposición vaya, que la oposición haga, que la oposición haga propuestas. ¿Qué propuestas hacen ellos? A ver, como ahorita, el problema del combustible lo mencionaba, que dé una propuesta ahorita. ¿Cuál sería la solución? Él mismo dijo, hay un monopolio de los hidrocarburos. ¿Cómo destruye ese monopolio? Que dé una propuesta y vamos a ver si es cierto que es muy fácil sentarse en un sillón a criticar y en vez de dar soluciones. Así que creo que ya deben de empezar a cambiar un poco el tema y deberían de buscar cómo que estos señores también den soluciones y no solo lleguen a criticar y a decir que hagan, que propongan ellos también, a ver qué cambios se pueden hacer. ¿Cómo solucionar ese problema a los precandidatos de la demanda popular, como es el tema de los precios de los combustibles, que ya nos tienen agobiados 19 semanas consecutivas de alzas? Bueno, yo no he hecho la propuesta concreta porque no estoy en campaña electoral, pero sí voy a hacer propuestas concretas porque sí hay. Hay un monopolio en materia energética que pertenece a la familia que está en el gobierno, ¿verdad? Entonces hay que quebrar eso. Obviamente se puede promover competencia, que es una cuestión muy correcta, pero la clave está en los impuestos al combustible.
Todos los gobiernos, como el combustible se ha vuelto una necesidad por el parque vehicular, porque la gente tiene que movilizarse, entonces todos los gobiernos tienen la misma política de gravar el combustible con un impuesto especial. Entonces este impuesto especial o se reduce o se le da un subsidio a los transportistas para abaratar el costo del transporte, para evitar que más de 100.000 transportistas quiebren, taxistas, transportistas de carga, interurbano, urbano. Entonces estamos hablando de dos propuestas pequeñas que son fáciles de realizar. Hay una situación en que lo raro es que mientras el petróleo baja a nivel internacional, aquí se mantiene los mismos precios y tienden a subir. Entonces, evidentemente que aquí hay un problema. Entonces, la oposición debe estar ya fiscalizando y los diputados que están que se dicen de oposición en la Asamblea Nacional ya deben de estar solicitando un informe al INE que explique por qué se está dando las alzas del combustible. Entonces, hay muchas propuestas. Yo solamente estoy improvisando 2 o 3 propuestas que considero clave. El subsidio al sector transporte y además reducir el impuesto coyunturalmente, por lo que sea, para abaratar, porque no solamente es el transportista el que sale perjudicado, también los individuales, la gente que necesita moverse en su vehículo, es terrible, o sea, baja la gasolinera y cada vez pagas más y hay menos combustible, entonces ya hay que comenzar a andar en bicicleta o en moto, pues, definitivamente. A medida que transcurre el tiempo, los aspirantes a la precandidatura presidencial entonces deben de ir adecuando esas propuestas de nación y esas demandas populares que están haciendo hoy en día la población nicaragüense. Es que miren, esas propuestas de nación son irreales, porque te dibujan un país que no existe, o te dicen, yo voy a construir un país maravilloso en donde haya tecnología, en donde haya pleno empleo, etcétera, etcétera, etcétera. No es cierto, todo eso es demagogia. Necesitamos 12, 15, 18 propuestas concretas que le digan al pueblo de Nicaragua para no seguir atormentados con esta crisis económica que afecta a nuestra familia. Tenemos que hacer esto. Primer punto, empleo, por ejemplo. Hacía la propuesta de que hay que hacer propuestas, el que hizo el comentario, para que haya trabajo en Nicaragua. No vamos a esperar a que venga la inversión extranjera, se debe hacer un plan de infraestructura a nivel nacional de puentes, carreteras, caminos, construcción de viviendas populares. En Nicaragua están los materiales del cemento, entonces eso generaría una dinámica interna de desarrollo del mercado interno. Eso fue lo que aplicó el presidente Roosevelt en Estados Unidos cuando la crisis económica en los años 30. Hagámoslo aquí en Nicaragua. Hagamos un plan de infraestructura y de obras públicas que le dé empleo a la mayor cantidad de gente en los pueblos, construyendo carreteras, caminos, escuelas, viviendas populares, etcétera, etcétera. Entonces son propuestas concretas y no estar diseñando planes de 200 páginas que la gente ni los lee ni los entiende, porque la gente está preocupada por el día a día. Y ni los lee ni los entiende muy probablemente porque no hay mucha credibilidad en los grupos de oposición, porque del discurso al hecho pues hay mucho trecho, lo vamos a aplicar así, el refrán popular. Justamente de cara a esto, Bonifacio, usted decía que se debe de hacer propuestas de nación, que se deje de engañar a la ciudadanía, que hay que entender que probablemente no va a haber un proceso de unidad para un candidato único justamente, y hay críticas por otro lado de algunos sectores, entre ellos don Fabio Badea, que dice que hay candidatos o precandidatos que están buscando tener, y voy a repetir lo que se decía, un orteguismo sin Ortega. ¿Cómo usted valora estos aspectos? Mire, esa carta de don Fabio, pues siendo una gran personalidad, a la cual respeto y aprecio mucho, fue lamentable, porque no se debe descalificar a nadie a priori. Tenemos un defecto los nicaragüenses. Si no puedo competir con vos, te echo tierra, te echo lodo, te echo estiércol. Entonces, vos sos zancudo, vos sos agente de la dictadura, vos le estás haciendo el juego. Entonces, todo son acusaciones mutuas. Entonces la dictadura muerte la risa, se pone a reír y se ríe. Miren, ahora están peleándose. Entonces tenemos que entender que una de las partes de la estrategia de la dictadura es promover el pleito innecesario entre los grupos de oposición. Debe haber un primer pacto entre los grupos de oposición. No más ataques públicos ni chifletas entre todos. Discutamos los problemas de manera pública, los problemas centrales, que hayan discusiones con argumentos verdaderos. Entonces la situación comenzaría a cambiar, porque parte de la no credibilidad de la ciudadanía en los grupos de oposición es
ese pleito de perros y de gatos que se ve constantemente. Entonces, no más pleito, no más cosas, propuestas concretas. Si van a haber acercamientos, que hayan acercamientos paulatinos, bilaterales, trilaterales, como sea, pero que hayan y no crear falsas expectativas. Yo creo que no va a haber unidad total. Podrá haber unidad de algunos y no le tengamos miedo a eso. Escuchemos la propuesta de cada grupo, porque ahí es donde está. La ciudadanía no se va a equivocar. Que trabajen entonces por la credibilidad y una verdadera propuesta de nación. Credibilidad y propuestas concretas a los problemas que necesita la gente. Si no hay propuestas concretas, la gente sigue buscando cómo vender agüelada, cómo vender repollo, cómo vender ropuzada, cualquier cosa. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay un desligamen con la ciudadanía, hay un desligamen con el botadiule que está en la montaña, hay un desligamen con la mujer que está cortando café, hay un desligamen con todo. Entonces, por eso es que los pleitos se ven allá arriba y la gente dice, yo ni me quiero meter, la política no me da de comer, pero en realidad la política en este año es crucial para los nicaragüenses, porque o cambiamos el gobierno o vamos al fondo del barranco. Hemos escuchado una y otra vez que dicen el gobierno no tiene voluntad, el gobierno no tiene voluntad, y la ciudadanía lo que entiende son dos cosas, es que están esperando a que ocurra un milagro y un cambio de voluntad en el gobierno, y lo otro es que están peleándose por ser la segunda fuerza política que haga frente justamente al candidato del FSLN, que todo hace indicar que va a ser el actual presidente. Su mensaje de cierre en relación a esto. Si se está peleando para ser segunda fuerza política, más mal. Aquí se está peleando por ganar las elecciones y por cambiar el gobierno, porque esta es la clave. Necesitamos cambiar el gobierno para iniciar el desmantelamiento de esta dictadura. Este no es un problema entre sandinistas y antisandinistas, entre socialistas, comunistas, liberales, no. Este es un problema de todos. Este gobierno llegó al límite, ya está agotadas sus posibilidades y necesitamos un cambio. Pero no solamente es un presidente nuevo, ni ministros nuevos. Necesitamos iniciar el cambio del sistema para hacerlo más accesible a la población, para que la gente viva más dignamente en Nicaragua. No queremos solo un cambio de gobierno y de figura, queremos un cambio de un sistema económico más justo que beneficie a la mayoría de la población. Gracias, Bonifacio, por su tiempo, por habernos acompañado y traernos este análisis en todo lo que es la coyuntura nacional y sobre todo en lo que los políticos de oposición deben trabajar. Gracias a ustedes. Jimmy. Ahora es momento de darles a conocer la tendencia que obtuvo nuestra entrevista de este miércoles en Acción 10 en la mañana en el segmento Debates y Soluciones. Estuvimos abordando el tema política de oposición en Nicaragua, retos y lecciones. Como invitado estuvimos al exdiplomático y también analista político Roger Guevara Mena. Esta entrevista tuvo en nuestra página de Facebook 37.843 personas alcanzadas y interacciones 5.644 y fue compartida 96 veces. De esta manera nos vamos a ir a un corte comercial. Ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Gracias, Michelle. Y efectivamente, un tema muy interesante que estaremos abordando hoy con una de nuestras especialistas, diabetes gestacional. ¿De qué se trata? Ella nos lo va a decir nuestra doctora Yamilet Moreno, ginecóloga, y también nos va a aclarar algunas dudas que a veces nosotros tenemos en relación al tema. Doctora, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. La diabetes gestacional es una enfermedad que se produce durante el embarazo debido a... Sí, doctora, utilicemos el micrófono, tranquila. Sí, la doctora. diabetes gestacional es una enfermedad muy frecuente que afecta a las mujeres durante el embarazo. Generalmente se produce por una intolerancia a los carbohidratos o azúcares que nosotros llamamos,
Y eso sucede principalmente porque la mujer durante la gestación no se logra adaptar a los cambios metabólicos que demanda la influencia de todo lo que son los procesos hormonales aptos para el desarrollo del niño. Como consecuencia de eso aumenta el azúcar en sangre y esto puede ser muy dañino para el feto y para la madre. Al niño le puede producir mucho aumento de peso, lo que se conoce como macrosomía fetal, y también pequeño para edad gestacional. Doctora, cuando estamos padeciendo de esto, ¿en cuál mes del embarazo se puede presentar, o desde el inicio, desde las primeras semanas de embarazo? Esa pregunta es muy interesante porque el embarazo se considera como un fenómeno diabetogénico y generalmente se desarrolla en los picos de mayor crecimiento y desarrollo, que se correspondería a las 24, 28, 32 y 36 semanas respectivamente. Sin embargo, la población mundial actualmente, y Nicaragua no escapa de esa realidad, existen muchos factores de riesgo como la obesidad, la hipertensión, el sobrepeso, así como también el síndrome de ovario poliquístico, hacen que esta entidad llamada diabetes gestacional sea más probable. Entonces, actualmente la comunidad científica obstétrica nos dedicamos a hacer lo que es el screening o el diagnóstico temprano desde el primer trimestre del embarazo, es decir, desde que la embarazada llega con su prueba de embarazo en sangre o en orina. ¿Por qué es importante eso? Porque entre más pronto hagamos el diagnóstico, más rápido, oportunamente vamos a crear las estrategias de prevención destinadas a reducir las complicaciones a la mamá y al niño. Si bien es cierto, no todas las mujeres embarazadas podemos padecer, doctora, de diabetes gestacional. ¿Hay algún riesgo? ¿Hay alguna forma que nosotros digamos, quiero evitar que pueda padecer yo de diabetes gestacional, si se puede o no evitar también, doctora? Es totalmente evitable. Algunas estrategias de prevención destinadas a la diabetes gestacional, propiamente dicho, que es el aumento de la glicemia mayor de 92 en el embarazo y menor de 126, es que la mujer durante su gestación no aumente de peso de forma exagerada. Cada quien va a aumentar de peso según el peso previo del embarazo y según las enfermedades metabólicas o hormonales que conviva la paciente. Por eso es muy importante que la atención del embarazo sea de forma individualizada. Muchas cosas que se pueden decir son estrategias generalizadas, pero cada mujer tiene que ser evaluada, guiada bajo un enfoque de riesgo que le permita ir disminuyendo los riesgos propios de esa persona. Por eso la mujer que se embaraza obesa, que tiene presión alta, que tuvo o tiene síndrome de ovarios poliquísticos, que ha tenido hijos mayores de 9 libras, que tiene padres o madre diabética, esa paciente tiene doble el riesgo que si se le compara con mujeres que no tienen esos factores de riesgo. Nosotros somos una etnia que tenemos mucho riesgo, igual que los asiáticos. Entonces, la población nicaragüense, más del 60% vivimos en sobrepeso y en obesidad. Entonces, eso nos hace mucho más vulnerables a padecer de diabetes gestacional. Aquí la incidencia de diabetes gestacional anda alrededor del 16 al 18%, cuando en el mundo entero, en países del primer mundo, se habla de que hay un 7 o un 10%. Nosotros sí tenemos bastante diabetes gestacional. ¿Qué hacer, doctora, una vez que ya fuimos diagnosticados, y a nuestros amigos y amigas televidentes también, le vamos a invitar a que marquen luego de esta respuesta al 2222-7808, porque Huelpre, una marca muy responsable también en coordinación con Fundación 10, pues nos ha traído un obsequio, ya le vamos a decir de qué se trata. Mientras tanto, doctora, ¿qué hacer cuando ya esta paciente ha sido diagnosticada con diabetes gestacional? Las estrategias más eficaces están relacionadas a una nutrición sana, balanceada, en donde se destaque el conteo de los carbohidratos o azúcares. ¿Por qué? Porque esos son los que cada vez que nosotros comemos van a elevar la insulina, y con eso se va también a elevar lo que es la glicemia o hiperglicemia. Por eso el conteo de carbohidratos debe ser importante. La mujer embarazada no va a dieta, no
hace restricciones enormes, pero sí debe contar los carbohidratos, porque de eso va a depender el buen desarrollo y la curva de crecimiento de su bebé. Otra estrategia es caminar. Todas aquellas mujeres que no tienen contraindicación deben de caminar, deben hacer algún tipo de ejercicio, no podemos estar sedentarias durante el embarazo. Y la otra estrategia está relacionada con la parte farmacológica, que en algún momento se va a ir evaluando. La mayoría de las mujeres con diabetes gestacional son mujeres que se diagnostican con diabetes durante el embarazo, no que tienen diabetes antes del embarazo. Entonces, esa mujer solamente necesita dieta, dieta dirigida y guiada, y un porcentaje pequeño van a pasar a farmacología, que eso lo va a decidir precisamente el especialista una vez que ha fracasado, por así decirlo, lo que es la nutrición. Gracias, doctora Yamilen Moreno, por esa importante información. La persona que nos marcó hace poco, por favor, que cuelgue la línea porque tenemos problemas de la comunicación. Posteriormente haremos, ¿verdad?, en la rifa. Gracias, doctora, por habernos acompañado. Dios les bendiga. Hay que cuidarnos siempre, ¿verdad?, cuando estamos pensando en embarazarnos y cuando estamos también en el embarazo y post, ¿verdad? Importante todos esos momentos. Sabemos que a usted la podemos encontrar en las redes sociales y veíamos también su contacto en pantalla para que usted pueda hacerle alguna consulta, la que desee en relación al tema. De inmediato, Michelle y Jocelyn, ¿qué nos tienen por ahí? Buenos días. Vámonos y será hasta el día de mañana. Besitos.